Buenos días. La clase de hoy corresponde a revisión de artículos sobre cáncer de esófago. El primer artículo, es el de la RTOG. Este artículo fue creado porque, este ensayo fue creado porque, pues, el cáncer de esófago tiende a ser resistente al tratamiento. Y fue en 1980 que por primera vez se vio el beneficio de adicionar la QT a la RT, aunque hubo muchos estudios piloto utilizando cisplatino y fluoracilo para mostrar aumento de la supervivencia. En 1985 fue que la RTOG lanzó este estudio, que fue un ensayo fase 3 prospectivo aleatorizado para probar la hipótesis de que la QT-RT concomitante seguida de la QT adyuvante podía mejorar la supervivencia en pacientes con carcinoma de esófago cervical comparado con solamente RT. En 1990, este estudio se terminó de manera temprana porque se observó que la supervivencia del grupo en la terapia combinada era significativamente mayor al grupo de la RT sola. De ahí en adelante se hizo otro cohorte de pacientes que originalmente iban a entrar a la aleatorización, pero pues únicamente entraron a recibir terapia combinada, ya no se aleatorizaron a RT sola por el beneficio que se había observado. El punto final primario de este ensayo fue supervivencia global. Entre los pacientes que entraron a este estudio eran pacientes que tenían adenocarcinoma o carcinoma de células escamosas de esófago cervical con enfermedad no diseminada. Eran pacientes que no tenían afectado el árbol traqueobronquial, tenían al menos 4.000 leucos, las plaquetas bien, una función renal adecuada, tenían un Karnofsky del 50% al menos y no tenían antecedente de algún otro cáncer y tampoco habían recibido quimio o radioterapia previa. De la intervención que se realizó, pues fueron los dos grupos, que fue el primer grupo que se llevó a terapia combinada. Aquí ahorita vamos a ver la tabla de aleatorización, pero bueno, fueron 61 pacientes que llevaron a este grupo de terapia combinada. Estos pacientes recibieron cisplatino 75 miligramos metro cuadrado IV en el primer día de la semana 1, 5, 8 y 11, más una infusión de fluoracilo que fue continua a 1 miligramo metro cuadrado los primeros 4 días de la semana 1, 5, 8 y 11. Y estos recibieron también radioterapia de la fosa supraclavicular a la unión gastroesofágica y la dosis fue de 30 Grays en 15 fracciones en 3 semanas, iniciando en el día 1 de la quimioterapia, seguida de 20 Grays en 10 fracciones en 2 semanas al tumor inicial, más 5 centímetros de margen. Y los pacientes que se llevaron al grupo de solamente RT, que fueron 60, recibieron 50 Grays en 25 fracciones en 5 semanas únicamente al tumor, con los 5 centímetros de margen, igual que el otro grupo, iniciando en el día 1, seguido posteriormente de 14 Grays en 7 fracciones en 1.4 semanas, igual al tumor inicial, más 5 centímetros de margen. Entonces aquí vemos en la primera tabla, la que está del lado izquierdo, los pacientes que se llevaron a la aleatorización, que eran 129, pero al final solo fueron 123 los elegidos, y de estos, los que se llevaron a la terapia de radiación únicamente, y los que se llevaron a la terapia de modalidad combinada. La tabla del lado izquierdo es la de los pacientes aleatorizados y la tabla del lado derecho es la de los pacientes después de 1990, cuando se vio el beneficio del grupo combinado y que ya no se aleatorizaron, sino que entraron directamente a recibir la terapia combinada. Al final fueron 123 pacientes entre enero de 1986 y abril del 90, y posteriormente el grupo que no se aleatorizó fueron 69 directos a la terapia combinada. En cuanto a los resultados, hablando respecto a supervivencia, a los 5 años, 26% de la terapia combinada de los que sí se aleatorizaron y 14% de la terapia combinada de los que no se aleatorizaron, que fue el segundo grupo, seguían vivos versus ninguno de los del grupo que se habían aleatorizado a solamente RT. 22% de los pacientes aleatorizados a terapia combinada seguían vivos a 8 años y esto con una proyección a 10 años del 20%. Y también se observó que las muertes posteriores a 5 años no fueron asociadas a cáncer y tampoco hubo diferencia entre los tipos de histología en cuanto a la supervivencia.
Respecto a falla del tratamiento, esta fue 40% más frecuente en el grupo de únicamente RT. Y en cuanto a la toxicidad, 8% en el grupo combinado presentaron toxicidad grado 4 y 2% murió. En el grupo de RT solamente el 2% tuvo una toxicidad grado 4 y nadie murió por toxicidad vaya. Entonces aquí, esta es la primera tabla, vemos la diferencia en la supervivencia. En el grupo de RT sola, pues vemos que ya no hay nadie vivo incluso a los 3 años y que a partir de los 5 años se mantiene en el grupo de terapia combinada la supervivencia. Los últimos, cuando dicen 9 y 10 años, aquí donde está el cuadrito en rojo, tiene esta crucecita que quiere decir que pues ya no era tan valorable porque eran muy poquitos pacientes, pero bueno, en el otro grupo ya no quedaba nadie vivo. Y en esta otra tabla es la de la falla de tratamiento, pues vemos que en todos los tipos de falla de tratamiento fue más frecuente en el grupo de la RT sola. El siguiente estudio es el INT 0123. Este estudio fue basado en los resultados del ensayo del RTOG previo que acabamos de ver. Como en el RTOG vimos que la terapia estándar de tratamiento era la QTRT para pacientes con carcinoma localizado de esófago, seleccionado para el tratamiento no quirúrgico. Este tratamiento vaya con una mejora en el control local, regional y la supervivencia general, pero que a pesar de esto, la incidencia de falla local y regional y la persistencia local y regional de la enfermedad todavía rondaba alrededor del 45-47%. Entonces, en un intento por mejorar estos resultados, en el ensayo fase 2 entre grupos, que fue el INT 0122 o 0122, que es se intensificaron las dosis de QT y RT administradas en el brazo de terapia de modalidad combinada que vimos en el RTOG previo. En este régimen, o más bien en este ensayo, en el 122, se modificaron los regímenes de tratamiento de la siguiente manera. Que la primera modificación fue que la infusión continua de 5-fluoracilo se incrementó de 4 días, que habíamos visto en el anterior, a 5 días. La segunda modificación fue que el número total de ciclos de quimioterapia aumentó de 4 a 5. La tercera modificación fue que se dieron 3 ciclos de dosis completa neoadyuvante de 5-FU y cisplatino que se administraron antes del inicio de la terapia de modalidad combinada. Y la última modificación fue que la dosis de radiación se incrementó de 50 grays totales a 64.8 grays totales. No obstante, debido a que la dosis de radiación más alta fue bien tolerada, que fueron los 64.8 grays, y no parecía ser la causa de la tasa de mortalidad más alta que vemos aquí, porque en este ensayo en el 0122, la respuesta, el control local regional y las tasas de supervivencia se observó que eran similares, pero la incidencia de mortalidad relacionada con el tratamiento fue mayor, del 9 versus el 2%. Entonces, esto fue mayor en el grupo que se habían hecho estas modificaciones. Entonces se decidió suspender o no continuar con este estudio y quitar la terapia suspender los planes que se habían hecho, pero se vio que el aumento de la dosis de la radioterapia pues no tenía que ver con las tasas de mortalidad. Entonces se utilizó el brazo de dosis alta en el siguiente estudio, que fue el INT 0123. El objetivo del 123 fue comparar la supervivencia, el control local regional y la toxicidad del régimen de terapia de modalidad combinada basado en el 5-FU y el cisplatino, pero con una dosis más alta de radiación, que eran los 64.8 grays, comparado con el mismo régimen de quimioterapia, pero con la dosis estándar de radiación, que eran 50.4 grays. Los pacientes elegidos eran pacientes que tenían un T1 a T4 con N0, N1 y M0, que podían tener carcinoma de células escamosas o adenocarcinoma de esófago cervical medio o distal. Tenían que ser mayores de edad, con un adecuado estado funcional, con adecuada función renal y si tenían una lesión que estaba a menos de 30 centímetros de los incisivos, se les tenía que haber hecho una broncoscopía para excluir que no tuvieran alguna fístula. Y también se les tuvo que haber realizado un ataque toracoabdominal para descartar la evidencia de metástasis. Y también tenían que tener un adecuado aporte nutricional. En cuanto a la exclusión, pues si tenían carcinomas múltiples de esófago
o si tenían invasión al árbol traqueobronquial o fístula traqueoesofágica, si tenían M1 o si tenían un tumor primario que se extendía a menos de 2 centímetros de la unión gastroesofágica, también si habían recibido quimioterapia o radioterapia previa, si habían tenido una resección quirúrgica primaria del tumor o si tenían enfermedades médicas o psiquiátricas significativas. Esto era a consideración del médico si pensaba que estas enfermedades podían mermar el seguimiento en el estudio, si tenían embarazo o lactancia en ese momento y si tenían antecedente de alguna otra neoplasia. En cuanto a la intervención, bueno, los pacientes en ambos grupos recibieron 4 ciclos de 5-FU y de cisplatino, más la radioterapia concomitante que empezó en el día 1 de la quimioterapia. Respecto a la quimioterapia, pues ambos grupos recibieron cisplatino, 75 miligramos metro cuadrado en el día 1, más el 5-fluoracilo a 1000 miligramos metro cuadrado en infusión de 24 horas en los días 1 a 4 de cada ciclo. Cada ciclo se repitió cada 28 días y los pacientes tuvieron un descanso de 4 semanas después de la finalización de la radiación y luego recibieron 2 ciclos adicionales de quimioterapia. Ahorita vamos a ver esa tabla. Respecto a la radioterapia, tenían que recibir al menos una energía de 6 MEPS utilizando una técnica de campo múltiple y los pacientes fueron tratados 5 días por semana con fracciones de 1.8 Grays. 1.8 Grays por fracción. Se trataron al menos 2 campos al día y se obtuvieron imágenes del portal de al menos 2 campos por semana o más si era necesario. Y el tratamiento podría administrarse con la combinación de campos anterior-posterior, oblicuo lateral, de modo que la dosis no variara en más del 5% sobre todo el volumen objetivo. El volumen inicial, la dosis del volumen inicial eran los 50.4 Grays. Este volumen iba al volumen del tumor. Vaya, hay un margen de 5 centímetros que era superior-inferior y anterior-posterior y 2 centímetros en los laterales y también incluía los ganglios regionales. Y después pues había el grupo aleatorizado que eran los pacientes a recibir altas dosis que iban a recibir aparte 14.4 Grays extras, haciendo la dosis total de 64.8. Estos recibieron esta dosis extra para llegar a la dosis total que era la intención del estudio. Y esta dosis extra que se les dio de 14.4 Grays, la intención era solamente tratar el tumor primario, no los ganglios. Entonces fue modificado el volumen objetivo y los bordes superior e inferior del campo se redujeron a 2 centímetros, los laterales, que el margen original era 2 centímetros, ese se quedó exactamente igual. Entonces, esta es la tabla de la aleatorización. Vemos que ambos grupos recibieron la misma quimioterapia. El primer grupo terminó la radioterapia antes debido a que era el grupo que tenía la dosis estándar y entonces así la tercera semana de quimioterapia de este primer grupo correspondió a su semana 9 comparada con el grupo de altas dosis que correspondió a la semana 11 porque terminó poquito después porque eran más dosis, pero ambos recibieron exactamente la misma cantidad de quimioterapia, las primeras 50.4 Grays y aquí se ve en la barra negra que fue cuando terminaron la radioterapia, como tuvieron las 4 semanas de descanso y posteriormente terminaron la quimioterapia. En cuanto a los resultados, la mediana de seguimiento del grupo fue de 16.4 meses para todos los pacientes y para los que seguían vivos de 29.5 meses. Fueron 109 pacientes para cada grupo. En cuanto a la toxicidad, pues aquí en la primera tabla, que está a la del lado izquierdo, es la tabla 3 de este estudio, vemos que en realidad solo la toxicidad grado 5 fue más frecuente en el grupo de la dosis alta. Hubo un total de 11 muertes relacionados con el tratamiento, que fue el 10% en el grupo de dosis alta en comparación con el 2% en el brazo de dosis estándar. En la tabla de la derecha, que es la tabla número 4, vemos que de estas 11 muertes relacionadas con el tratamiento, 7 ocurrieron en pacientes que habían ya recibido 50.4 Grays o menos, y de las 4 muertes restantes, 3 ocurrieron durante la porción de la radiación de la dosis alta del tratamiento, esos 14.4 Grays extras. Debido a la mayor incidencia de muertes relacionadas con el tratamiento en el brazo de dosis altas, solo el 67% de los pacientes recibió la radiación según el protocolo, en comparación con el 83% de los pacientes que estaban en el brazo de dosis estándar.
En cuanto respecto a supervivencia, no hubo diferencias significativas en la mediana de supervivencia, que fue de 13 meses versus 18.1 meses en los grupos comparados, o la supervivencia a 2 años, que fue de 31 versus 40% entre los brazos. Y respecto a la falla, aunque la incidencia de falla local regional y la persistencia de la enfermedad local y regional y la falla a distancia fue menor en el brazo de dosis altas, esto pues al final no alcanzó ninguna significancia estadística. Y aquí en la tabla vemos que a los 2 años la incidencia acumulada de falla local fue de 56% para la dosis alta y de 52% para la dosis estándar, con una P de 0.7, entonces no mostró ninguna diferencia tampoco en cuanto a falla al tratamiento. Y entonces este estudio confirmó la eficacia de la terapia de modalidad combinada, informada ya previamente que hemos visto en el RTOG, pero que la intensificación de la dosis de la radiación a 64.8 grays no mejoró ni el control, la supervivencia local ni regional, y no se recomienda. Y para los pacientes con cáncer de esófago tratados con la terapia combinada basada en fluoracilo y cisplatino, la dosis de radiación estándar recomendada es 50.4 grays. El siguiente estudio es el estudio CROSS. Este estudio se hizo porque, pues, como ya vimos, se ha dedicado mucho esfuerzo a mejorar la resecabilidad del tumor, también el control o corrección a largo plazo y en general la supervivencia, mediante la adición de la quimioterapia, de la radioterapia o de ambas a la cirugía como tal en un entorno neoadyuvante o adyuvante. Pero muchos estudios no han demostrado un beneficio significativo en la supervivencia a largo plazo a final de cuentas. El estudio CROSS inicial comparó la QTRT neoadyuvante más cirugía versus cirugía sola. Este ensayo incluyó inicialmente o originalmente 368 pacientes entre 2004 y 2008 y registró un beneficio absoluto en la supervivencia general a 5 años a favor del grupo multimodal con una baja incidencia de toxicidad grado 3 o mayor, y también se vio que en los pacientes que estaban en el grupo de la terapia combinada logró una resección microscópica radical, un R0, en 92% en el grupo multimodal versus 69% en el grupo de cirugía sola. Entonces, este artículo que vamos a ver ahorita investigó la consistencia de los resultados a largo plazo de este estudio que ya se había publicado, y se analizaron puntos finales secundarios. El objetivo primario fue supervivencia general y los secundarios incluyeron supervivencia libre de progresión y el intervalo libre de la progresión. Dentro de los criterios de inclusión fueron pacientes que tenían 75 años o menos, tenían adecuada función hematológica, renal, hepática o pulmonar, tenían un estado funcional de al menos 2 y no tenían antecedentes de otra neoplasia. Eran pacientes con un T1N1 M0 o T2T3 N0 N1 M0 con la clasificación de la TNM de la sexta edición, y podían ser un carcinoma de células escamosas o adenocarcinoma del esófago o de la unión. Y en cuanto a los criterios de exclusión, eran pacientes que habían tenido otra neoplasia, antecedente de otra neoplasia, QTURT previa y que habían tenido pérdida de peso de más del 10% del peso corporal original, o sea, tenían que tener una adecuada ingesta. En cuanto a la intervención, para los pacientes que fueron asignados a recibir quimiorradioterapia neoadyuvante aparte de la cirugía, se les administró carboplatino a 2 miligramos mililitro minuto y el paclitaxel a 50 miligramos metro cuadrado de superficie corporal y B, comenzando en los días 1, 8, 15, 22 y 29, y esto por 5 ciclos. Y se les administró también una dosis de radiación total concomitante a la quimioterapia de 41.4 grays en 23 fracciones de 1.8 grays, 5 días a la semana, comenzando el primer día del primer ciclo de la quimioterapia. La duración total del tratamiento neoadyuvante al final fue de 23 días. Y en cuanto a los pacientes que únicamente fueron aleatorizados al grupo de cirugía, estos fueron operados lo antes posible. Los del grupo de la QTRT más cirugía fueron operados dentro de las 4 o 6 semanas posteriores a que finalizaron la QTRT. Bueno, esta es la tabla de la aleatorización. Fueron 368 pacientes que fueron aleatorizados, 180 al grupo combinado, 188 al de cirugía sola. Del grupo combinado 2 salieron y al final quedaron 178. De estos 178, 171 recibieron la quimiorradioterapia como tal y 161 fueron a una resección.
y del otro grupo, del de la cirugía sola, de los 188, 162 fueron a la cirugía planeada. Bueno, en el grupo de... en cuanto a los resultados, el seguimiento fue de 60 meses para todos los pacientes incluidos y de 84.1 meses para los sobrevivientes. Al final del grupo de la QTRT, pues vemos que fueron 178 y de estos que 171 fueron los que recibieron la QTRT neoadyuvante y de los cuales el 95% sí pudo completar todo el régimen. De estos que lo completaron, el 8% tuvieron toxicidad hematológica grado 3 o peor y 11% tuvieron toxicidad no hematológica grado 3 o peor. Y del total de los 366 pacientes analizados, 126 todavía estaban vivos al final del análisis, que fueron 41% del grupo combinado versus 28% del grupo de que fueron a cirugía únicamente. La mediana de supervivencia global para el grupo combinado más cirugía, para el grupo de QTRT más cirugía fue de 48.6 meses comparado con el grupo de cirugía sola, que fue de 24 meses. Y la mediana de supervivencia del grupo combinado fue de 81% versus 70% del grupo de cirugía sola a un año, de 67 versus 50% a 2 años, 58 versus 44% a 3 años y 47% para el grupo combinado, comparado con 33% del grupo de cirugía sola a 5 años. Ahorita regresamos a esta tabla. En cuanto a supervivencia libre de progresión, de los 366 pacientes analizados, 116 estaban libres de enfermedad en el análisis final, 39% eran del grupo combinado y 25% eran del grupo de la cirugía sola. La mediana de supervivencia libre de progresión fue de 37.7 meses en el grupo combinado y solo de 16.2 meses en el grupo de la cirugía sola. La reducción de la progresión locorregional ya era incluso evidente durante los primeros 6 meses de seguimiento y continuó siendo evidente y significativa a los 2 años del seguimiento. Entonces, estas gráficas que vienen aquí en el estudio nada más nos muestran, comparado del lado izquierdo, la supervivencia global y del lado derecho la supervivencia libre de progresión, que, está comparado aquí tiempo y el porcentaje de los pacientes que, como desde el inicio se vio el beneficio significativo y se mantuvo al paso de los meses, siendo significativamente estadístico. Y entonces así fue como este estudio confirmó el beneficio de supervivencia inicialmente informado para la QTRT más la cirugía en comparación con la cirugía sola, así también no nada más el beneficio en la supervivencia, sino también en la mejoría en el control local y a distancia del grupo con QTRT comparado al grupo que solamente se lleve a cirugía sin la terapia combinada. Eso es todo. Muchas gracias.